voy a grabar hoy esta. Y para prepararse para el parcial hemos venido trabajando a lo largo de todo el semestre con la parte de la teoría, con la parte de los ejercicios un poco más conceptuales que hacemos en la clase magistral, con los ejercicios complementarios en la clase complementaria, pero sobre todo con el taller con el que ustedes han practicado. Y el punto es que vimos las notas de la primera comprobación. Las subimos ayer y pues yo me fui un poquito de para atrás cuando vimos las notas. Porque lo que vimos es, les pedimos hallar el equilibrio. Bueno, el 92% pudo hallar el precio y las cantidades de equilibrio al comienzo. Pero noten que cuando les pedimos hallar el precio y las cantidades de equilibrio cuando pusimos el impuesto, ya la mitad se fue para otro lado. Y esto es algo que con lo que hemos venido trabajando desde el primer día de clase, con la intuición, y hemos venido construyendo. La comprobación, yo no creo, ustedes si lo miran, yo no creo que hubiera estado difícil. Creo que había, sí, y lo sabemos, unos temas, unos en el lockdown, en la entrada, que para algunos se les bloqueó, entendemos eso. Pero como mínimo, hasta este punto número 6 han debido tener todo correcto. Hubo unos puntos acá que eran sobre bienestar, que pues vimos en ese mismo momento. Entonces, válido. De pronto en esos puntos, en el 10, 11 y 12, podíamos haber tenido algo de variación. Pero el problema es que si notan desde el punto 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya tenemos menos del 50% de las respuestas correctas. Como esto es selección múltiple, entonces lo que quiere decir es que en general la mitad del curso no está teniendo, no estuvo teniendo pues las respuestas correctas y estaba un poco alejado del análisis. ¿Sí? Entonces, Sebastián, de un correo ayer en Sicúa pusimos el Excel y en el Excel ustedes ponen su código y pueden ver las respuestas que cada uno tiene y pueden comparar esas respuestas con las de la solución que también se subió. ¿Sí? Juan Sebastián, ¿tiene una pregunta? Sí, profe, es que yo tengo un problema porque en el Excel las respuestas que me ponen que puse, hay solo dos que son diferentes a las que yo en verdad puse. Entonces, no sé. Hay dos respuestas que son diferentes a las que usted puso. Sí. Pues Y yo déjeme tengo, revisamos, pero eso pues no debe ser posible porque pues eso la respuesta que usted pone, Sicúa la recoge y esa es la por eso, respuesta. o sea, yo tengo foto de lo que yo puse y pues ahí en el Excel aparece diferente. Bueno, entonces mándenos la foto por favor y revisemos a ver si hay algún error, si hay algún error. ¿Listo? Entonces, pero va al punto. Entonces ya hubo algunos que me escribieron, no, es que mire, yo acá puse 630, pero me equivoqué con 30, realmente era 660. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Entonces, pues, lo que hacemos es, pues, yo no hago nada. Lo que hacemos es que ustedes practican más. Entonces, ¿a qué va esto? Creo que falta práctica. Creo que falta bastante práctica. Creo que ahí, mío estaba bloqueando. Creo que algunos de entrada cuando pusimos el impuesto ya estaban volviendo a esa intuición, al sentido común que tenían de antes, de decir, es que si me pone un impuesto de $2, pues el precio va a subir en $2. Creo que cuando vemos las respuestas abiertas, las respuestas de justificación, algunos que están yendo en todas las direcciones posibles al tiempo. Es que se pone un impuesto, entonces esto lo que va a generar es que va a subir el precio, entonces cuando se sube el precio, entonces el consumidor va a demandar menos, y entonces eso lo que va a hacer es que el productor ofrece menos, y están yendo en unos círculos ahí, como unos círculos infinitos que nunca paran. Hemos hecho todo el análisis desde el comienzo del curso, como en cada lenta. Y ahí, si ustedes miran la presentación de la semana 3 o la semana 4, cuando introdujimos estos temas de la estática comparativa,
hay una receta de los pasos a seguir para resolver estos ejercicios. Primero miro si lo que está cambiando es el precio o si lo que está cambiando es algo externo, para saber si voy a desplazar las curvas o me voy a desplazar por las curvas. Hay algunos cayeron en el error de decir, es que el impuesto hace que el precio suba, entonces me voy a mover sobre la curva. Esto no es correcto. El impuesto lo que genera es que desplaza la curva, eso genera un desequilibrio, eso genera una presión para que aumente el precio, y ahí sí me muevo sobre las curvas. Entonces, vimos muchos de estos errores conceptuales de cosas que a mí me preocupó porque son cosas que ya deberíamos tener cubiertas. Empezando desde el desplazamiento de las curvas. Algunos los estaban moviendo para un lado, algunos estaban moviendo para el otro lado. Creo que también, de pronto dentro de la versión, está bien. Algunos no leyeron los enunciados bien. Porque entonces poníamos, a algunos les tocó un impuesto al consumo, a otros les tocó un impuesto a la producción. Y movían las curvas sin como darse cuenta de lo que estaba pasando ahí en el. Entonces, esto no es, o sea, no es para, yo no es que esté bravo o no es que quiera hacerlos a ustedes sentir mal. Ayer, de hecho, dudé si montar las notas, las montamos tarde, no quería que se trasnocharan con el estrés de la nota. Es una nota, y es una nota pequeñita. Es la primera nota que tienen en este curso, es el 6%. Es una nota. Y es una nota que está establecida, esta comprobación está establecida para fallar. A veces uno falla. Y lo que hay que hacer uno en la universidad, en este curso y en la vida es pues aprender a pararse de esas fallas. Si uno con la primera falla se rinde, pues ahí quedamos. Ahí no pasa nada. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir, hay que mirar qué estuvo, dónde estuvieron los errores y a partir de eso entonces ajustar. ¿Sí? No hay suficiente tiempo desde esto hasta el parcial del jueves. El parcial es el pasado mañana. Pero entonces revisen esa comprobación para darse cuenta en qué están fallando todavía. Y siéntense a hacer los ejercicios. Hay de los estudiantes que sabemos que no están yendo a clase. O que sabemos que se conectan pero no están respondiendo los polls. O que sabemos que se conectan pero cuando mandamos los ejercicios pues tienen la cámara apagada y no pasa nada, no hacen nada. Y dicen, no, pero yo después miro el video. Y ahí no puedo, ya me cansé del chiste de ver a Cristiano Ronaldo cobrar un tiro libre y pensar que uno lo puede cobrar. A menos que no se siente hacer los ejercicios, no los puede hacer. Entonces, esto más que todo es una invitación para que ustedes se den cuenta, bueno, ¿qué fallé? Que me sentí con poco tiempo, ok. Listo, de pronto no lograron hacer estas, pero las otras las han debido hacer. Es mejor hacer 8 o 9 ejercicios bien que hacer nosotros a la carrera. Si hubo problemas de tiempo, entonces pues nosotros identificamos, listo, acá hubo algunos problemas. Pero eso no explica esta caída tan grande. ¿Sí? Que es estresante, sí. Y seguramente con la virtualidad y el lockdown es más estresante hacer un parcial acá que cuando uno hace un parcial sentado en un salón. Pero eso también es estresante. Y hay que aprender de nuevo a manejar eso. Y hay que prepararse para eso. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener distintos insumos, van a tener distintas herramientas, tienen el libro, tienen las notas de clase, tienen los videos y todo. Pero en la mitad del último, en la mitad del parcial es muy difícil estar mirando que la solución es esto. Si uno practicó, lo tiene. Si no, pues va a ser difícil estar mirando estas cosas. Las últimas dos preguntas, la imagen o la resolución. Sí, Mario, creo que lo subimos en nuestro enunciado, se veía bien cuando lo subimos a Secuba, bajó la resolución. Nos vamos a asegurar que las gráficas que pongamos tienen buena resolución. Entonces, habiendo hecho esto era una práctica, practicamos con el lockdown, practicamos con esta esquema de preguntas, ustedes también practicaron.
¿sí? Yo no tengo ningún problema en hacer una curva de esta comprobación. No tengo ningún problema. Y podemos decir, bueno, estaba muy largo, las dos imágenes no tenían buena resolución, listo. Califiquemos sobre 100 en vez de 140. Esto ya es un desastre. Califiquemos sobre 100 en vez de 140. Y estas preguntas les damos como bono. No tengo ningún problema en ajustar y hacemos una curva. No hay problema con eso. Pero el mensaje es, esta caída es súper importante. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es la invitación para que ustedes se sienten. Sé que tienen poco tiempo, ya de acá al jueves, pero revisen en qué fallaron. Revisen el taller. Traten de practicar lo más que puedan con los ejercicios del taller. El parcial lo estamos terminando de diseñar. Está un poquito más difícil. Es el parcial. Este es el partido en donde nos vamos a... Esta es la hora de la verdad. Y si uno entrega, si uno... Pues va bien. ¿Listos? Felipe. Sí, Andrés, una cosa, para el parcial también podríamos usar las notas que tenemos en el cuaderno, ¿o no? Entonces, de nuevo, pueden usar las notas, pueden usar el taller, pueden usar lo que quieran desde... ¿no? No pueden usar a alguien que les haga el parcial. Eso sí, ahí sí, mejor dicho. De nuevo es el compromiso. Pueden usar las cosas, pero a lo que voy. Usar las notas en un parcial de 1 hora es un tiro en el pie. Porque entonces no confían ustedes en lo que ustedes han hecho. Y lo que le pasó a varios es que estaban en la mitad del parcial. ¿Dónde es que está lo de control de precios? No, pero venga, que si es arriba o que si es abajo. Entonces, como que se estresaban un poco más. ¿Sí? Entonces, si ustedes practicaron, van a estar bien. Juan Pablo. Andrés, una pregunta, ¿va a ser por lockdown el parcial o cómo va a ser? Buena pregunta. No vamos a usar lockdown. Entonces, lo que van a usar es que se van a conectar acá. Se tienen que conectar a tiempo. Ojalá se puedan conectar 5 minutos antes para que empecemos justo a las 9:30. Y voy a estar yo y va a estar un comentario. Y lo que les vamos a pedir esta vez es que todos la cámara. ¿Sí? Entonces, los que no están prendiendo la cámara, les vamos a pedir, prenda la cámara, por favor. Pues, si hay alguien que no tiene cámara, está bien. De nuevo, si alguien no quiere mostrar, pues alguien está trabajando atrás o, miren, listo, ponen los fondos virtuales. En vez del de la universidad, me voy a poner acá con este del espacio sideral. Listo, ahí ya bloqueé todo lo que está atrás. Pero les vamos a pedir que prendan la cámara. ¿Listo? Entonces, Laura, escribes un correo y revisamos esto de tu código. ¿Ok? Entonces, ¿están preparados para el jueves? ¿Sí o no? Veo hay caras como de estrés, veo caras como de sí o no. En proceso, listo, esto es un proceso. Y nos hemos ajustado a estos procesos del aprendizaje virtual. Hoy sé que para algunos ay, no, en la casa es fácil, es chévere. Aquí me voy a ir hasta el centro, a la universidad, pero es que es distinto. Es distinto. Entonces, ahí hay varios que están reconociendo. Falta práctica, listo. No es tanto estudiar como leer, es práctica. Entonces, eso va. Entonces, quedan 2 días. Practiquen. En el tiempo que quedan de acá hasta el viernes, practiquen. Acuérdense que hay horas de atención abiertas. Yo tengo hoy de 4:30 a 6:30 mis horarios de atención completamente desbloqueados para ustedes. Se pueden conectar en cualquier momento si tienen preguntas y resolvemos preguntas todos ahí en este momento. ¿Listos? ¿Listas? ¿Estamos? Listo. Entonces, bueno, les dejo como siempre una caricatura de Calvin sobre temas de honestidad. Es un cómic ahí bien, bien bonito. Como les conté en los videos y como les conté en la clase pasada, pilas con este tipo de correos. Este ya es viejo, pero son estas fraudes en donde es como cuando lo llaman a uno del banco y le dicen, deme todos los datos. No, entonces uno ya sabe, esto es fraude. Entonces no caigan en estos correos.
Video que colgué el viernes, y parece que en YouTube colgué el mismo video 2 veces y no me di cuenta, pero ya ajustamos los videos. Les conté también como a manera de resumen todo lo que hemos visto. Todo esto entra. ¿Sí? Y ustedes van a decir, no, pucha, ahora sí, más estrés, pero es práctica y es todos los elementos sobre los que hemos ido construyendo para llegar hasta ahora. ¿Listos? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Y lo voy a ver muy por encima, lo voy a ver conceptual. Son los controles de precios y cantidades. Y nos quedan más o menos 50 minutos para ver esto. Entonces, vamos a mirar. No va a mirar controles de cantidades. Son lo que se llaman las cuotas. Lo que vamos a mirar son precios máximos y precios mínimos. Mirar conceptual. Y es una forma también para practicar en términos de los desequilibrios, los excedentes y demás. María Camila. Profe, tengo una pregunta. ¿Todas las preguntas serán abiertas? No, no, es como las de la comprobación pasada, que hay una mezcla entre selección múltiple y preguntas abiertas. Listo, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, y también le subimos un parcial viejo, no sé, no me acuerdo de qué semestre, para que practiquen. Y para que se den cuenta también, cuando hacíamos los parciales en vivo y en directo eran bastante más largos. Tenían que hacer todo y nos entregaban 5 hojas de proceso. Listo. Okay. Profe, Entonces, no se puede, una pregunta corta. ¿Dónde podemos encontrar como más ejercicios? sí, hágalos del taller, Sebastián, hágalos de la comprobación y hágalos de ese parcial. Si hace eso, eso es suficiente. Ahora, ¿dónde hay? Si usted mira las presentaciones magistrales que yo he subido, siempre al final hay ejercicios de práctica para ustedes que no hemos logrado cubrir acá en la magistral. Pero ahí hay ejercicios, y ejercicios de la complementaria. Ahí es mucho más de lo que pueden hacer para de acá el viernes, acá el jueves. ¿Sí? Listo. Entonces déjenme, hablamos sobre controles de precios y una de las motivaciones para esto es pensar, bueno, en equilibrio, el mercado, bajo ciertas condiciones, va a maximizar los excedentes del consumidor y el productor. Sobre todo acá cuando hablamos de competencia perfecta. Yo sé que la torta de los excedentes, el del consumidor y el del productor, va a alcanzar su mayor nivel cuando estamos en equilibrio. Entonces, ya vimos una serie de intervenciones de política. Ustedes ya vieron, hemos dedicado mucho tiempo a hablar sobre impuestos. Y en una clase también hablamos sobre subsidios, en una de las clases magistrales. Eso entonces lo tienen que tener ahí ustedes cubiertos. Y ya sabemos ahí cómo movemos las curvas para arriba, para abajo, y la diferencia entre estos precios percibidos. ¿Listo? Hay otro tipo de intervenciones que son los controles de precios. Y son precios máximos o mínimos. El precio máximo o un precio techo, el precio mínimo o un precio techo. Hay controles de cantidades que son estas cuotas que no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo. Y parte de la motivación para esto es decir, bueno, pero ¿por qué voy a intervenir en un mercado si el mercado ya está maximizando los excedentes del consumidor y del productor? Y si al final al intervenir lo que yo termino es probablemente generando ineficiencias. Entonces dentro de esto está una preocupación en términos de los mercados en competencia perfecta, ¿por qué los vamos a regular y por qué vamos a intervenir? ¿Sí? Y hay distintos argumentos. Usualmente va a haber algunas personas que se van a beneficiar y otras personas que van a ser perjudicadas. Y aquí va a haber un juego de economía política que vamos a mirar. ¿Sí? De hecho, si me dejan adelantarme, yo les había tenido, esto lo puse en la presentación que subimos. Para motivar esto había una discusión ahí sobre el precio mínimo de la leche. Los productores grandes de leche abogan porque se mantenga un precio mínimo por encima del precio del equilibrio. Los pequeños productores de leche y los consumidores dicen no. Un estudio de desarrollo que es un centro de pensamiento y de investigación, lo que dice es, estos controles de precios son nefastos para el consumidor. Sin embargo, los grandes productores dicen, no, tenemos que seguir manteniendo el precio de la leche de manera artificial por encima del precio del equilibrio. Entonces, ¿qué está detrás de todo esto?
Y al comienzo lo que vamos a poder mirar es, al comienzo lo que vamos a poder mirar es simplemente teóricamente cuáles son las justificaciones y cuáles son las consecuencias. Entonces el primero es, miremos el mercado de finca raíz, los arriendos. Este es el ejemplo del libro. Imagínense que acá estamos transando, acá estoy arrancando al revés de los videos que hice, pero estoy arrancando en la mismo orden del libro. Entonces imagínense que estos son el mercado de apartamentos que se arriendan. Imagínense una ciudad universitaria en Estados Unidos o en el centro, en CTU, y se están transando 2 millones de apartamentos a $1.000 cada apartamento. Estamos haciendo unos supuestos, todos los apartamentos exactamente iguales y demás. Y tenemos nuestra curva de oferta y demanda de apartamentos, y eso lo que nos dice es que el equilibrio en ese momento es de 2 millones a $1.000 los apartamentos. Y sin embargo, a uno le podría preocupar que pues hay unas personas acá, todos estos son estudiantes que se están quedando por fuera del mercado. Entonces, estos son estudiantes que tienen una disposición a pagar por el apartamento menor que estos $1.000. Entonces, estos estudiantes que se están quedando por fuera. Aquí también hay productores que se están quedando por fuera, pero de pronto no nos interesa tanto estos productores. Son productores que no están dispuestos a alquilar su apartamento sino a más de $1.000. Ok. Pero de pronto acá lo que nos interesa más es estos estudiantes, se están quedando sin apartamentos. Entonces alguien podría decir, bueno, pues ellos se están quedando sin apartamento porque no pueden pagar esos $1.000. Entonces deberíamos entrar y establecer un control de precios. Y con ese control de precios lo que nosotros queremos es permitir un mayor acceso al mercado. Permitir que estos consumidores, estos estudiantes que no pueden pagar los $1.000 mensuales, sí puedan tener su apartamento. ¿Listo? Y no tengan que vivir con las familias muy lejos o no tengan que vivir varios en un apartamento pequeño, que tengan las condiciones necesarias para. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de política estaríamos poniendo acá? ¿Un precio máximo o un precio mínimo? Un precio máximo. Y este precio máximo va a estar por debajo del precio de equilibrio. Entonces lo que vamos a decir, queremos ahora que nadie cobre más de $800. Porque si nadie cobra más de $800, en nuestra cabeza vamos a permitir un mayor acceso. ¿Sí? Entonces, primero, el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio. Un precio máximo por encima del precio de equilibrio no tenía sentido. Oiga, acá se están alquilando los apartamentos a $1.000. Bueno, no puede alquilarlos a más de 1.200. Bueno, pues, está bien, yo lo estoy alquilando a 1.000. La política no sería relevante para mí. Entonces, no se confundan con pensar que el precio máximo está para arriba. No, el precio máximo está para abajo. Porque lo que dice es, no podemos cobrar más de este precio en un mercado en donde el precio, de hecho, estaría más alto. Entonces, ¿qué pasa acá cuando ponemos el precio techo o el precio máximo? ¿Qué pasa con el consumo? Esto va a estimular la demanda. Ahora hay más estudiantes dispuestos a alquilar un apartamento. Rubén. Sí, mi pregunta es si, pues, eso es muy bacano, digamos, para los estudiantes, pero, pues, a mí como, no sé, en este caso, no sé, que oferto habitaciones, es malísimo que me pongan ese precio techo porque, pues, de alguna u otra forma no me está generando rentabilidad, ¿no? Exacto. Y ese es el punto central, Rubén. Ese es el punto central. Y ya vamos a conectar con eso. Andrés. Profe, si yo pongo como precio máximo, como estabas diciendo, por encima del precio de equilibrio, ¿eso motivaría a que los precios aumenten porque pueden llegar a poner más
¿o no? No, porque si usted dice el precio de equilibrio es de 1000 y usted dice, bueno, pero nadie puede vender más de 1200. Ok, estamos vendiendo a 1000. ¿Qué pasa si, de nuevo, si artificialmente usted pone el precio acá y dice, no pueden vender más de esto? Ok, aquí va a haber ¿qué? Va a haber un exceso de oferta. Y sabemos que cuando hay un exceso de oferta, el precio va a caer y volvemos a nuestro equilibrio. Es como lo de la tercera clase. El rollo va a ser que acá este exceso de demanda que se va a generar no se va a poder corregir vía precios. ¿Por qué? Porque los precios están fijos. Entonces, en este caso, volviendo a conectar, es el precio techo va a estimular la demanda. Y en efecto, lo que nosotros vamos a ver es que va a haber ahora más consumidores que están entrando al mercado. Estudiantes que dicen, oiga, ahora el CTU va a costar $300 al mes, me voy a ir a buscar apartamento en CTU. Y llegan todos a buscar apartamento en CTU. Pero al tiempo, ¿qué va a pasar? Como estaba mencionando, creo que Rubén, pues esto genera al tiempo un desestímulo para la oferta. Porque ahora va a haber constructores y dueños de apartamentos que van a decir, no, pues yo no estoy dispuesto a alquilar mi apartamento por debajo de $1000. Entonces va a haber productores que se van a salir del mercado. Y son estos que nos vamos a mover por acá. Por ejemplo, alguien que había comprado un apartamento de inversión, ha puesto su cuota inicial y sabía que las cuotas del apartamento eran de $1000 al mes. Y decía, bueno, yo alquilo el apartamento y con lo que estoy recibiendo del alquiler, pues pago la cuota del crédito. Pero ahora cuando el precio cae, pues estaba a decir, no, pero ahora yo estoy perdiendo $200, de pronto ya no tengo la suficiente plata para estar ahora, me toca vender el apartamento salió del mercado de los alquileres. Entonces noten que esto al tiempo, por supuesto, genera que haya más estudiantes buscando apartamento. Ahora hay 200,000 estudiantes más, pero ahora también hay 200,000 apartamentos menos dispuestos para alquilarse. Y lo que genera eso es un desequilibrio. En este caso hay un exceso de demanda. Usualmente en un mercado competitivo, ¿cómo se corrige el exceso de demanda? ¿Con precios? A través de los precios. Usualmente decimos, entonces los consumidores se van a dar cuenta que a este precio en desequilibrio y va a dar una presión para que suba el precio. Pero acá no puede subir el precio. ¿Por qué? Porque el precio está fijo por parte del Estado. No se puede cobrar más de $800. Note que habría unos consumidores acá que dirían, oiga, pero yo estoy dispuesto a pagar más. No. Hay otros incluso acá que estaban consumiendo antes y ahora les dicen, no sabe que este apartamento lo va a vender porque yo no uso para mí. Entonces, en total, esto implica precio máximo o techo. Ahora hay menos transacciones, en este caso menos apartamentos se alquilan que antes. Y esto se explica, como les decía en el video, por una razón. Y es, ahora hay menos apartamentos disponibles. Y esto implica que ahora hay menos estudiantes, consumidores, que consiguen apartamento, perdón la letra. Hay menos estudiantes que consiguen apartamento. Hay todos unos estudiantes por acá que antes sí lograban alquilar el apartamento y ahora ya no logran alquilar el apartamento. ¿Por qué? No es porque no lo puedan pagar. De hecho, ellos al comienzo dirían, oiga, yo pagaba $1000, ahora va a caer el arriendo a 800, buenísimo. Y al otro día les llega un mensaje de la dueña y le dice, no, yo voy a entregarle el apartamento al banco. Se tiene que ir. Quedaron por fuera del mercado. Andrés. Es una pregunta que tenía como desde el video. ¿Y
Uno, porque está tan seguro que los que sí van a conseguir apartamentos son justamente los que antes estaban más dispuestos a pagar. Buena pregunta. Entonces déjeme un segundo, ya toco ese tema, ¿sí? Pero es una muy buena pregunta. Entonces acuérdenme en un segundo de hablar de esto. Entonces, lo primero que yo veo acá es que va a haber esta pérdida de eficiencia. Porque antes se transaban 2 millones de apartamentos, ahora se transa solo 1.8. Esto implica la salida de productores que ya no están dispuestos a alquilar su apartamento a $800. Y esto implica al tiempo la salida de consumidores que ya no consiguen un apartamento. Entonces noten que la política quería generar un mayor acceso a apartamentos chéveres como los de CTU y lo que termina generando es un menor acceso. Ahora hay menos consumidores que antes. ¿Sí? Y ustedes pueden ver entonces el triangulito de la pérdida de eficiencia, pero de nuevo no es pensar que siempre hay un triángulo. Hay, de hecho, yo en esta gráfica veo varios triángulos. Pero es sobre todo ubicar y es esta pérdida de eficiencia se explica porque ahora hay salida de consumidores y productores. Y acuérdense de acá, es distinto a lo que pasa con un impuesto. Porque con un impuesto, lo que le decíamos, había un diferencial de precios. Los consumidores terminaban pagando más, los productores recibían menos. Entonces, había consumidores que se salían porque ya no podían pagar, había productores que se salían porque estaban dispuestos a vender. Acá, ¿qué pasa? Hay productores que ya no están dispuestos a alquilar su apartamento. Pero estos consumidores salen porque no puedan pagar. Sí lo pueden pagar. Salen porque ya no consiguen el. Y ahorita conectamos con la pregunta de Andrés. ¿Listo? Ahora, voy a hacer la gráfica acá mejor. Hago la gráfica rápido. Q, P, Q demanda. Hago la gráfica acá. Y de nuevo, entonces, si grafico ahora los excedentes, y ahí voy a responder a su pregunta, Andrés. Yo sé que los excedentes, esto es estrella, esto es estrella. Los excedentes, el excedente original del consumidor era todo esto. El excedente del productor era todo esto. ¿Listo? Ahora lo que pusimos fue precio estrella, o estrella. Ahora pusimos este precio máximo por acá. Entonces, las cantidades que se transan son Q'. Y entonces ahora hagamos el análisis de bienestar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya pueden darse cuenta y entonces díganme, ¿cuáles son las razones para el cambio en los excedentes? Hay cuatro razones. Empecemos con los consumidores. ¿El excedente de los consumidores aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Aumenta? ¿Por qué, Andrés? ¿Puedes repetir la pregunta, profesor? ¿Qué pasó con el excedente de los consumidores? ¿Aumenta o disminuye? Bernardo. Sí, aumenta, ¿no? Sí, el excedente aumenta por dos razones. Una, porque los consumidores que siguen el mercado pagan menos y hay consumidores que se salen porque ya no Pero entonces consiguen. el excedente, claro, pero entonces ahí va. Entonces, los que no consiguen, ¿ganan también? No, esos pierden. Ah, ok. Entonces podemos decir efectivamente que el excedente del consumidor aumenta. No sabemos. Bueno, no sabemos si toca mirar las cantidades. Entonces, algunos ganan
y otros pierden. Entonces, como dijo Bernardo, algunos van a ganar, ¿por qué? Porque van a pagar menos. Pero otros, ¿por qué pierden? Porque se salen del mercado. Conceptualmente, antes de mirar la gráfica. ¿Qué pasa con los productores? ¿Podemos decir algo sobre el excedente del consumidor, del productor? ¿Aumenta o disminuye? Ese sí disminuye completamente, ¿no? Disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque hay unos que salen y los que se quedan están ganando menos. Unos se salen, pierden el excedente, y los que quedan ganan menos. ¿Listos? Entonces, hagamos primero el excedente del productor. Entonces, el nuevo excedente del productor va a ser este triángulo de acá. Entonces, noten que este triángulo de acá, de entrada, es menor que este triángulo. Gráficamente veo que el excedente disminuyó. Y después puedo conectar con estas dos razones. ¿Qué pasó con los que se salieron? Los que se salieron perdieron esto. Esta fue la caída en el excedente de los productores que se salieron. Antes alquilaban su apartamento, recibían este precio y esta persona, por ejemplo, recibía este excedente. Ahora pierde. ¿Por qué? Porque ya dicen, yo ya no estoy dispuesto a alquilar mi apartamento a $800. Entonces, estos son los que se salen. Entonces, si quieren, grafiquemos acá. Para que estos que se salen y están ahí en gris. Los que se quedan ahora ganan menos. Este tipo ganaba esto. Ahora este tipo gana esto. ¿Cuánto está perdiendo él? Está perdiendo el diferencial, y lo voy a hacer en amarillo. Él está perdiendo este diferencial en precios. Antes recibía P estrella, ahora recibe P gorrito. De los que se quedan, están ganando menos. Y ahí yo ya veo conceptual y gráficamente lo que pasó con los productores. Entonces, sin duda, el excedente de los productores cae por dos razones. Porque los que se salen ya no tienen el excedente de antes y porque los que se quedan ahora ganan menos. ¿Sí? Vamos entonces a los consumidores. Voy a primero mirar los consumidores que se salen del mercado. ¿Cuáles son esos consumidores? Dijimos, pues son todos estos consumidores de acá, que antes alquilaban su apartamento a $1,000, estaban dispuestos a pagar 1,200, 1,100, 1,050 y se ganaban este excedente y este excedente y este excedente. ¿Cuánto están perdiendo ellos? Entonces, pues este otro triángulo. Este es el excedente que pierden esos consumidores. Ya no consiguen apartamentos para alquilar. El cuadro amarillo, Sebastián, entonces esto es la pérdida de excedente del productor de los que se salen, de los que se quedan en el mercado. ¿Por qué es una pérdida? Porque antes les pagaban esto, ahora les pagan esto. Entonces están perdiendo esto, su excedente. ¿Sí, Sebastián? Sí, gracias. Súper. Felipe. Profe, ¿cuál sería la caída del bienestar total? Entonces déjeme porque tenemos que terminar el último y ya podemos mirar qué pasó con el bienestar total. ¿Listo? Entonces, ¿quién me queda? Me quedan los consumidores que se quedan. Hubo unos consumidores que se quedaron y estos consumidores ahora pagan más o menos. Menos. Ahora pagan menos.
Entonces note que este es este tipo de acá. Este tipo antes pagaba $1.000. Pero este tipo ahora, ¿cuánto paga? Paga $800. Entonces el excedente de los consumidores que se quedan es todo esto, que es la parte moradita más la parte amarilla. Si lo graficamos acá, esto es esta área de moradita y la parte amarilla. ¿Qué es? De nuevo, este tipo antes se ganaba esto, este era su excedente, ahora su excedente es todo esto. Entonces, esto en amarillo, conecta con la pregunta de Sebastián, esto en amarillo es la pérdida de excedente de los productores que se quedan y al tiempo que es. La pérdida de bienestar de los productores. Es la pérdida de bienestar de los productores que se quedan, pero al tiempo que es. La ganancia de los consumidores que se quedan. Consumidor. Exacto. Es la ganancia de los consumidores que se quedan. Entonces, que lo que termina pasando es que hay una transferencia de bienestar de estos productores a estos consumidores. Los productores que siguen en el mercado pierden porque ahora reciben menos. Ahora reciben $800. ¿Quién se beneficia? Los consumidores que siguen en el mercado. Porque ahora pagan más, porque ahora pagan menos. Este rectángulo amarillo es la transferencia de dinero, que en últimas implica transferencia de bienestar de uno a otro. Y ya conectando con la pregunta que habían hecho antes, entonces, ¿qué pasó en el neto? ¿Hay más o menos bienestar que antes? ¿Alguien me puede decir? ¿Hay más o menos bienestar que antes? Menos. Hay menos, ¿no? Porque noten que todo esto se perdió. Todo esto se perdió. ¿Cuáles son los nuevos excedentes? Esto. Y esto es menor que todo esto. ¿Qué es lo que se perdió? Todo esto que está en gris. Entonces, en el neto, la sociedad perdió. Porque hubo consumidores que ya no logran alquilar, productores que ya no alquilan, productores que ahora reciben menos. Pero hay unos que sí se beneficiaron. ¿Quiénes se beneficiaron? Estos tipos de acá que ahora están pagando menos. ¿Sí? Laura. Sí, el precio máximo obliga a los vendedores a vender ese precio o ellos deciden. Porque, o sea, no entiendo cómo los productores pueden decir como, no, pues me salgo del mercado. Si se supone que el precio lo pone el gobierno como sí o sí, no es como una obligación. Entonces, buena pregunta. Entonces, lo que mencionaste es, ¿cómo funciona esto? El gobierno lo que va a decir es, nadie puede vender por encima de este precio. Nadie. ¿Sí? Entonces, está regulado. En Venezuela, nadie puede vender papel higiénico por encima de tal precio. ¿Qué termina pasando en Venezuela? Que hay escasez de papel higiénico y de otros productos básicos. En teoría, vamos a luchar contra las fuerzas neoliberales del imperio yanqui que quieren atentar contra el pueblo venezolano. Ok. Es importante que haya más bienestar para los consumidores. Pero esta no es la política, porque la política lo que genera es un desequilibrio y genera menos bienestar y menos excedentes que antes. Y genera un desabastecimiento. ¿Qué pasa con este productor? El productor dice, oiga, yo estoy dispuesto a alquilar mi apartamento a 900. No puede. O de pronto lo puedes hacer, pero si alguien te reporta, viene y te pone una multa. Estás cometiendo un delito. ¿Sí? Entonces están regulados estos precios. Entonces nadie puede vender por encima de este precio. Y por lo tanto, pues lo que tienes ahí es que ahora se alquilan menos apartamentos. ¿Sí? ¿Eso responde a la pregunta, Laura? Ok, sí, listo. Pero ¿y esa gente pues que se quiebra? Pues es gente que se sale del mercado.
¿cierto? Ok. Entonces alguien que dice, pues yo tenía este apartamento, el ejemplo, yo tenía este apartamento de inversión, pero de pronto ahora pues no pongo ese apartamento a alquilar porque no, lo que recibo el arriendo no me alcanza para pagar la cuota, lo vendo, ¿sí? O hay personas que dicen, no, pues me paso a vivir ese apartamento. Este es el ejemplo de los apartamentos. Pero hay otros, en otros mercados. El productor de papel higiénico en Venezuela dice, pues ya no es rentable este negocio, me salgo del mercado, ¿sí? Y me voy para Ok, otro gracias. país, ¿sí? Andrés, Laura, Juan, Scarlett, ¿tenías pregunta también? No, yo ya la solucioné. Sí, listo. Andrés, Laura. Entonces ahora sí, porque es justamente el que estaba antes dispuesto a Listo. pagar más, el que sí Listo, se quedó. entonces deme 2 segundos. Laura. Sí, es que yo siento que tengo una pregunta boba, pero No hay ninguna. ¿Cuál es la única pregunta que no se hizo? Porque entonces después llegan al parcial y dicen, ay, yo hubiera preguntado esto. o sea, es más como de política pública, por eso le estoy preguntando. O sea, tú empezaste la explicación diciendo que no tendría sentido poner un techo, un precio techo por debajo del equilibrio, ¿verdad? Ok, y aquí está toda la explicación de por qué no es eficiente y por qué no es la política pública para ampliar las posibilidades del mercado. Pero, ¿qué tal si en vez de poner un precio techo por debajo del equilibrio, ponemos un techo base por debajo del equilibrio, que no sea impositivo, es decir, que no todo el mundo tenga que poner ese precio base, pero que sí hayan incentivos para que quienes dentro de sus posibilidades puedan poner ese precio base, pues no sé, se les descuente este impuesto de la renta que se hace cada año, o pues un porcentaje o lo que sea. De esa manera no los estoy imponiendo, es decir, no estoy sacando a productores del mercado que no pueden producir en ese techo, en ese precio base, pero sí estoy incentivando de manera no impositiva que haya pues un precio más asequible. Entonces, es una buena pregunta, Laura, y al final es un poco, de nuevo, desde la perspectiva de política pública, ¿cómo haces eso? Sí, entonces nota que ahí estarías combinando como precios máximos que te van a generar un desequilibrio. Tú quieres que igual se mantenga ese incentivo a producir por debajo, entonces igual vas a, no sé, dar un subsidio o vas a dar un descuento de impuestos, entonces estás mezclando ya un montón de cosas, ¿sí? Y ahí, no sé, lo que dirías tú es como, pues si estoy dando un subsidio, entonces de pronto ahora estoy acá. Pero entonces ahí pues estás haciendo un subsidio, no poniendo este precio. Entonces, si empiezas a mezclar políticas, de pronto se vuelve un reguero de cosas que es más difícil de controlar, ¿sí? Digo eso ahí y sigo. Juan. Profe, tengo una pregunta y es como también en temas de política pública, o sea, según esto, los controles de precio entonces nunca son eficientes, ¿sí? Como desde el lado económico. Pero entonces no sé, o sea, Entonces nunca son eficientes, nunca. o sea, ¿Podemos decir nunca? o sea, no sé, se me ocurría que si se ponen por encima del precio de equilibrio, quizás sí. No, entonces de nuevo, control de precio por encima del precio de equilibrio. No pueden vender alquilados apartamentos a más de 1.200. Y la gente dice, bueno, pues está bien, pero pues es que el mercado nos está diciendo que los alquilemos a 1.000. Sí, No, pero sí, no o los sea, puede. ¿Sí? Entonces, ahora, hay otra política que es el precio mínimo, que es el precio por encima del precio de equilibrio, que lo vamos a segundo. 15 minutos termino esto a las 10:30 y 15 minutos hablo sobre precios mínimos. No, Andrés, es que no iba a eso, o sea, iba a preguntar si estos son, o sea, se me ocurría, la única forma en que sean eficientes es que haya un monopolio donde se pongan de acuerdo como los productores y suban excesivamente el precio, y en caso de que se los bajen, pues igual tienen que seguir produciendo. Se me ocurría porque yo, por ejemplo, tengo como experiencias, pues yo, por ejemplo, soy asmático. Y en el momento en que los inhaladores se vendían, eran muy costosos y luego llegó a regularse el precio y seguían y acabo de ver en Google y es como las cantidades tampoco me mermaron como excesivamente. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? El precio era elevadísimo y entonces igual era como era muy económico que ellos lo produciesen. Entonces es como, ahora bajaron el precio, ellos siguen igual vendiéndolo porque es que igual es la ganancia, porque es que antes se ponían de acuerdo para subirlo demasiado el precio. Listo, pero entonces más que, entonces acá de nuevo estamos en un mercado en competencia perfecta, que es lo que estamos mostrando al comienzo, es en un mercado perfecta puede no tener tanta lógica.
Pero, por ejemplo, pues tenemos muchos ejemplos también de precios máximos que funcionan bien. ¿Qué pasa, por ejemplo? Alejandro Gaviria reguló el precio de los medicamentos. No podemos pensar que el precio que los medicamentos completamente competencia perfecta, porque hay pocas farmacéuticas. Pero en ese ejemplo de los medicamentos y en el ejemplo que está dando Juan, el lineador, ¿cómo es la demanda y cómo es la oferta? ¿Responden mucho cambios en los precios? Juan, ¿usted puede decir de la nada, no va a tener instalador? No, no, Ok. no puedo. Entonces, ¿cómo es su demanda? No, pues yo tengo que comprarlo al precio No, que no, no, sea. no, no, no. ¿Cómo es su Pero, demanda? Ya, entonces ya entremos en conceptos del curso. ¿Cómo es su demanda? como es inelástica. Es inelástica. Entonces también piensen que acá, también los resultados de este modelo van a depender de las elasticidades de la demanda y también de las elasticidades de la oferta. Cuando, por ejemplo, Alejandro Gaviria establece, noten que acá la acción es, se pone el precio y cae la oferta. Acá realmente lo que nos está importando sobre todo es la elasticidad precio de la oferta. ¿Por qué Alejandro Gaviria reguló el precio de los medicamentos? Porque sabe que los márgenes de los medicamentos son tan grandes, después de haber hecho las inversiones en investigación y desarrollo, que probablemente la curva de oferta de medicamentos no va a responder tanto a cambios en los precios. Piense esto, más bien, piénselo por acá. ¿Qué pasa acá? No va a caer tanto las cantidades ofrecidas cuando está haciendo la regulación de precios. Entonces, en términos de eficiencia, no está haciendo mucho. Y en términos de bienestar, usted dice, pues estoy permitiendo que algunos consumidores ganen a costa de las farmacéuticas. Y eso es algo que como ministro Alejandro podía decir, listo, estoy dispuesto a hacer esa redistribución. Entonces no se trata de que nunca funcione. Se trata que depende de en qué mercado y en qué modelo estamos. ¿Felipe? Sí, son dos preguntas pequeñitas. Aquí en este caso, la pérdida total de eficiencia es igual a pérdida total del bienestar, ¿sí? Sí, señor. Sí. Esta es la pérdida total de eficiencia y esta es la pérdida del bienestar. Pero esto es la transferencia de productores a consumidores. Sí, Andrés, entonces basado en eso, por ejemplo, cuando hay un impuesto, ahí sí obligatoriamente, o sea, ahí sí no existe una transferencia de bienestar, ¿no? Sí Porque es existe, una parte entonces que se buena lleva al pregunta. Estado. Entonces sí existe una transferencia de bienestar. Lo que pasa es que es una transferencia de bienestar de recursos de los consumidores y los productores al Estado. Entonces el recaudo, cuando uno habla de recaudo, son consumidores y productores enviándole dinero al Estado. Acá son productores enviando dinero a los consumidores. Entonces, más allá que esta cajita, son transferencias que se hacen de uno a otro. En este caso, productores a consumidores. En el caso del recaudo tributario, consumidores y productores al Estado. Porque hemos visto este tema de los diferenciales en precios. ¿Sí? Entonces, déjenme sigo. Ahí está la grafiquita bonita. Hay ganadores y perdedores en términos de bienestar. Y acá a lo que iba Felipe es, hay una serie de efectos negativos adicionales. Uno es que hay menos incentivos para mantener la calidad de las viviendas en arriendo. Yo sé que hay un montón de estudiantes que quieren alquilar apartamentos, entonces yo ni siquiera tengo que invertir. Hay poquitos apartamentos, tómelo o déjelo. ¿Se pueden generar mercados ilegales? Venga, yo solo por ley, pero déjeme, yo le pago 100 más por el lado. Entonces esto empieza a generar mercados ilegales. ¿Sí? Y lo último es a lo que iba Felipe, y es, usualmente lo que pensamos es que puede dar una asignación ineficiente a consumidores. Porque los menos urgidos, los que están por acá, son los que se benefician de la política y los que están por acá no. Déjenme, les doy un ejemplo muy simple y es el ejemplo que está en el libro. Fíjense que yo llegué al doctorado. Yo llegué al doctorado, sí, venía con mi beca y fui a buscar apartamentos. Y en ese momento Madonna también estaba buscando apartamentos para alquilar. Madonna, de hecho, alquila un apartamento en Nueva York. Dustin Hoffman, se benefician de estos controles de renta.
Hay poquitos apartamentos. Llega Madonna a buscar su apartamento y llego yo a tiempo a buscar mi apartamento. Y solo hay un apartamento. ¿A quién le van a dar el apartamento? ¿A Madonna o a mí? Probablemente a Madonna. ¿Qué me pasó, de hecho, cuando yo llegué al doctorado? Llegué a Wisconsin, a Madison, Wisconsin, una ciudad universitaria, hay algo de control sobre los precios de las viviendas para estudiantes, había pocos. Entonces llegaba algunos, eran bastante feos, o eran feos, tapetes quemados, no funcionaba esto, y decía, ¿cómo pueden estar alquilando esto? Hay un exceso de demanda. Y en otros llegué, y entonces llevaba mis papeles, y había un gringo que llevaba también sus papeles. Y el gringo lo que pasa es que pagaba impuestos en Estados Unidos, sus papás tenían propiedades en Estados Unidos, tenía banco, entonces yo llegué con mis papeles. No, su declaración del banco. Sí, mire, aquí está mi banco de vivienda. ¿Qué es eso? No, es el banco donde yo tenía la cuenta, es mi historia crediticia en Colombia. No, pues muy bien Colombia, pero yo necesito que tenga cuenta acá en Bank of America. Bueno, y tiene propiedades acá en Estados Unidos para que pueda soportar su aplicación al apartamento. No, pues mis papás en Colombia. ¿No? Solo dos ejemplos muy tontos para mostrar que en la práctica usualmente quien recibe el apartamento es usualmente el que está más dispuesto a pagar y es usualmente el que de pronto menos necesita esto. Entonces, en este caso de los apartamentos puede haber estos efectos regresivos sin equidad, en donde los que usted quería beneficiar quedaron por fuera. Se motivaron, oiga, ahora va a poder alquilar un apartamento. Salen, buscan, no encuentran. Bueno, otros que se alquilaban quedaron por fuera. Usualmente los que más se benefician son los que menos lo necesitan, bajo algunos supuestos. Probablemente no es el mismo ejemplo cuando pensamos en los medicamentos, o el ejemplo que estaba mencionando Juan, porque de pronto las personas que están acá sí son las personas que más lo necesitan y más, y por eso están dispuestas a pagar más. No sé si, pues muy rápido, Felipe, porque no tenemos más tiempo, pero si de pronto eso le da 12 ejemplos de por qué puede haber asignación ineficiente y por qué puede haber estos efectos regresivos. Sí, profe, gracias. Sí, súper. Entonces, un conceptual para que ustedes piensen, otros ejercicios de sondeos que teníamos. Y déjenme entonces hablar ahora sobre, en los 12 minutos que me quedan, sobre los precios mínimos. Entonces, el precio mínimo es un precio superior al de equilibrio. En este caso, se voltea la historia. Y este es el caso, por ejemplo, del ejemplo de la leche que les estaba mencionando al comienzo. Los productores le dicen al gobierno, no, el mercado de la leche, necesitamos más ingresos para fomentar la competitividad. Ok. El gobierno accede a esta presión y el gobierno accede a un precio que está por encima del precio de equilibrio. ¿Qué va a pasar acá? Ese mayor precio es bueno para los productores. Oiga, la mantequilla se puede vender a $1.20. Aumentamos nuestra producción. Pero es perjudicial para los consumidores. Porque ahora hay consumidores que dicen, yo ya no le jalo a este mercado. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener estos movimientos sobre las curvas. Y acá de nuevo lo que vamos a generar es un desequilibrio. En este caso va a haber un exceso de oferta. Usualmente, ¿cómo se corrige el exceso de oferta? Tiene que haber una presión para que el precio caiga. Pero en este caso el precio no puede caer porque el precio está controlado por el gobierno. Y esto entonces genera ya de entrada unas ineficiencias. Rubén, Andrés. Sí, lo que pasa es que usted acaba de decir que es mejor para los productores, pero pues en teoría no es tan bueno porque pues yo puedo pues vender a un mayor precio, pero si no hay gente que me compre, pues igual me va a quedar con los insumos ahí, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué, por ejemplo, los grandes productores de la leche están pidiendo que se mantenga el precio mínimo de la leche?
Nota, esta noticia es de hace un año. No había arrancado la pandemia. Y acá en esta noticia, si ustedes se meten, ahí está el link. Los productores decían, es que no será competitivo, que necesitan este precio para fomentar nuevas prácticas, ambientes sostenibles e incentivar la producción de calidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Perdón, Andrés, usted tenía una pregunta también. Profe, digamos, este caso podría ser que, o sea, eso lo hacen como para incentivar a que los productores produzcan, ¿cierto? Y En digamos, teoría. en teoría. En teoría. Y digamos, o sea, este tipo de cosas las usa el gobierno cuando, digamos, por ejemplo, digamos, si el café no se consume tanto acá, pero quieren que se exporte más y en el mercado global funciona distinto al nacional. O sea, ahí es cuando suceden ese tipo de cosas. Entonces, ahí lo que pasa, es una buena pregunta, pero ahí lo que pasa es que ya estamos saliéndonos, ya usted está pensando en dos mercados, ¿no? Entonces, acá yo solo estoy analizando el efecto sobre este mercado en particular. ¿Sí? Ahora, sí es posible que de pronto este exceso de oferta, después lo que vaya a alimentar son exportaciones, pero por ahora eso nos queda un poquito alejado de lo que estamos viendo acá como más simple. ¿Sí? Listo. ¿Pablo? Andrés, era más la respuesta sobre por qué los grandes productores quieren que el precio mínimo sea más alto. Pues porque los grandes productores normalmente están dispuestos a vender a un menor precio, entonces el excedente crece para ellos, para esos productores. No. Ok, listo. Entonces hagamos ese análisis. Hagamos ese análisis. Entonces, lo primero, yo puedo mirar en términos de pérdida de eficiencia. Se va a perder esto en términos de eficiencia. Antes se transaban 10 millones de libras de mantequilla a $1. Y ahora los productores van a estar más dispuestos a producir, se paran acá, pero hay consumidores que dicen, no, pues ahora me van a cobrar la mantequilla a $1.20, un aumento del 20%, pues yo ahora voy a comprar margarina o aceite de coco o ghee, bueno, no sé. ¿Sí? Entonces ahora se transan 9 millones de libras de mantequilla a ese precio de $1.20. Y esto implica entonces la pérdida de eficiencia que ya hemos venido discutiendo. Y después, para conectar con lo que está mencionando, se me perdió acá la gráfica. Para conectar con lo que estaba mencionando Pablo, entonces hagamos el análisis de bienestar. Q, P, QS, QP, ¿qué? QD, mi equilibrio, Q estrella, P estrella. ¿Listos? Y entonces, como antes, el excedente, perdón, espera. Copio y lo pego para que quede exactamente igual. Listo. Entonces, el excedente del consumidor inicial, lo mismo que antes. El excedente del productor inicial, lo mismo que antes. Entonces, ahora yo, igual que lo que hicimos en la diapositiva anterior de los excedentes, puedo empezar a entender conceptualmente qué es lo que va a pasar. ¿Quién va a ganar? Y entonces yo puedo decir, los consumidores sin duda pierden, porque se salen o pagan más. Y los productores, va a haber ganadores y va a haber perdedores. Hay unos que se salen. ¿Por qué se salen? Y alguien lo mencionó ahí. Porque es que ya no logran vender la mantequilla que estaban produciendo. Ahora se vende 1 millón de libras menos que antes. Hay unos productores que, al haber aumentado este precio, se quedan sin mercado. Ya no hay consumidores que les compren. Pero hay unos que se quedan y cobran más. Entonces, estos se ponen contentos, se ponen tristes. Miremoslo en
la gráfica. Pongamos este es el precio mínimo. ¿Cuál es el nuevo excedente del consumidor? Es este chiquito. Hay los consumidores que siguen consumiendo, que siguen demandando y están perdiendo. ¿Cuánto pierde cada uno? Esos 20 centavos de dólar que pagan del aumento en el precio. Entonces noten que estos tipos, este tipo de acá, antes ganaba esto, ahora gana esto. ¿Cuánto está perdiendo? Lo hemos hecho en amarillo, entonces está perdiendo esto. Está perdiendo este cuadradito en amarillo. ¿Qué está pasando con los que se salen? Están perdiendo esto. Entonces yo indudablemente veo que los consumidores se salen o pagan más. Y voy a mirar qué pasa con los productores. Entonces, ¿qué pasa con los productores que se salen? Están perdiendo esto. Entonces, el excedente ya no pasa en el mercado, no porque no quieran. Ellos quisieran vender, pero ya no consiguen a quién. ¿Qué pasó con los productores que se quedaron? Pues estos tipos tenían este excedente, que ahora el excedente es más alto. Ahora su excedente es todo este trapecio. ¿Qué es esto? Y esto. Entonces, este recuadro en amarillo, ¿qué es? Esto es lo que pierden los consumidores que se salen. ¿Y al tiempo qué es? Profe, hoy no son los consumidores que se quedan. Los productores. Perdón, los que se quedan. Estos son los consumidores que se quedan. ¿Y al tiempo qué es? La transferencia de bienestar. Es la transferencia de bienestar. Esto es lo que ganan los productores que se quedan. Entonces, ahí lo que tenemos es que hay unos productores que se benefician de esto. Hay otros productores que pierden y todos los consumidores pierden. Entonces, volvamos a esta noticia. Y era lo que mencionó alguien hace un segundo. ¿Por qué se establece esto? Pues porque los grandes productores son los que realmente tienen la estructura, los costos, todo lo demás, pueden producir, le llegan al consumidor y se benefician de este precio más alto. ¿Quién queda por fuera? El pequeñito que de pronto no está asociado con la cooperativa, que no le vende al PINA, que no le vende a estos otros. Está quedando por fuera. Entonces noten que esto lo que genera es, de nuevo, ganadores y perdedores. Hay pérdida de eficiencia, el bienestar en general es menor, pero hay unos que se benefician. Y esto usualmente, como les dije en el video, se ve como los insiders o los outsiders. Los de adentro, los que se benefician, siguen presionando al gobierno para que se mantengan estos precios altos. Los de afuera quedan como sin representación y se quedaron por fuera. De nuevo, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende que a veces sea una política buena o no? De las elasticidades. Porque las elasticidades me van a decir, por ejemplo, elasticidad, precio de la demanda, con una demanda mucho menos elástica, ese aumento en el precio no se va a traducir tanto en pérdida de eficiencia. Indudablemente sí va a haber redistribución de los productores, pero si lo que me importa es la eficiencia, de pronto no es tan grave. ¿Sí? Entonces esto fue muy rápido. Controles de precios. Pero lo que me importa de acá para el martes son dos cosas. Es que ustedes puedan hacer el análisis conceptualmente
quién gana y quién pierde, y que después puedan llevar a la gráfica para identificar cómo cambian estos excedentes. Andrés, una pregunta, ¿y van a haber preguntas numéricas de esto? No, van a ser conceptuales. Entonces ya les digo, va a haber preguntas de esto, pero van a ser conceptuales. Entonces lo que les digo es lo que me interesa es que entiendan conceptualmente esto y de nuevo también ubicarlo en la gráfica. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces noten que entonces, dimos ejemplos de los precios techo. Lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, de poner techos a los precios de la canasta familiar. ¿Alguien me da un ejemplo de un precio mínimo? Lo vemos todos los días. Se define en el salario mínimo. El salario mínimo es una regulación en donde el salario, 906.000 pesos, se está estableciendo por encima del salario de equilibrio. Entonces noten que cuando se pone un salario mínimo, ¿qué genera? ¿Qué es esta distancia? En el mercado de trabajo, desempleo. Y entonces ahí hay muchas discusiones y entonces volvemos de nuevo a lo que me dicen mis modelos o es la realidad. En el modelo muy simple, poner un salario mínimo lo que genera es desempleo. Porque las empresas van a demandar menos trabajo. Y va a haber gente ahí que estaría dispuesta a trabajar incluso por un poquito menos. ¿Qué implica en ese caso? Una informalidad bastante grande como la que tenemos en Colombia. ¿Sí? Entonces noten ahí las discusiones en términos de políticas, y es lo que pasa todos los diciembres, y en este caso fue mucho más saliente. Los sindicatos diciendo, tiene que quitar el salario mínimo mucho más para protegernos después de la pandemia. Las empresas, y acá diciendo, pero es que si subimos mucho el desempleo, se van a beneficiar unos, los insiders, por ejemplo, los trabajadores que están sindicalizados, a costa de que van a terminar saliendo del mercado. Entonces, ese es el análisis, piénsenlo, revisen videos, creo que los videos está más clara y más lenta la discusión que lo que hicimos hoy, pero pues las dos cosas les debe complementar. De nuevo, me importa que conceptualmente y gráficamente puedan hacer esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Gracias a ustedes. Entonces, de nuevo, nos vemos el jueves. Súper. Me conecto, yo abro la sala 10 minutos antes. Les voy a pedir que prendan la cámara y a las 9:30 en punto, yo les doy las instrucciones de cómo entrar y cómo registrarse al examen. ¿Listo? Y métanle la ficha. ¿Sí? Si está largo, y está largo para todos. Entonces, hagan los ejercicios que puedan hacer bien. Es mejor hacer 10 ejercicios bien hechos que 14 a la carrera. Entonces, metan la ficha, practiquen. Aquí hay una práctica como pues teórica, conceptual. Siéntense ustedes, sin mirar la presentación, traten de hacer las gráficas a ver si pueden usar estas cosas. Y esto también es importante porque si ustedes pueden hacer esto, al final también están entendiendo lo que pasa con impuestos o subsidios, en términos de las transferencias y en los excedentes y demás. ¿Sí? Entonces, háganle, yo estoy seguro que si le meten la ficha, le han metido la ficha, va a estar bien. Revisen sus respuestas, piensen en la comprobación en qué le embarraron, que de pronto se cumplieron, ajusten. ¿Listo? Felipe, esta aplicación se llama... A ustedes, me está preguntando cómo se llama esta aplicación, de hecho creo que no sé, se llama... ¿cómo se llama? GoodNotes. Es esta que está ahí. Gracias, Andrés. Listo, gracias a todos y nos vemos el jueves. Entonces, ánimo,
Hoy de pronto no hay tiempo para ver fútbol, hoy hay que sentarse a practicar. WhatsApps, memes, pueden esperar. La serie de Netflix, la mejor, puede esperar. Métanle la ficha y ya salimos de este primer parcial. Gracias, Andrés. A ustedes, gracias. Andrés. Chao, Gracias, profe. Gracias. Una pregunta. Gracias, Andrés. A ustedes, gracias. Profe, una pregunta. ¿La comprobación sí la tomará sobre 100 puntos? Sobre 140. Sobre 140, ok. Gracias. Y se hizo la regla de 3. Ah, Andrés, una pregunta. Es que en el Excel de las respuestas hay una respuesta que sale como si yo no hubiera puesto nada. Porque el supletorio tenían un par de preguntas más. No, pero las azulitas, o sea, las que todavía estaban en el parcial. Mándeme un correo y me dice para yo poder revisar. ¿Sí? Listo, Ari, perfecto. Muchísimas gracias, Andrés. Súper. Gracias a todos y todas. Nos vemos el jueves. Andrés, una pregunta rápida. Sí.